Mi nombre es Alicia Jiménez, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá. Nos toca presentar a nuestro expositor, el licenciado Diego Castillo de la República de Ecuador, en donde nos va a transmitir conocimientos sobre el tema nuevos desafíos mundiales en materia de seguridad para combatir el crimen organizado y otras amenazas. Con nosotros el expositor Diego Castillo. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Alicia, por la presentación. Honrado de poder estar con ustedes esta tarde y muy agradecido por la invitación que he recibido para conversar durante 30 minutos sobre un tema que ojalá les pueda resultar interesante. Permítanme, por favor, iniciar la presentación de la pantalla. Me habían propuesto charlar sobre un tema relacionado a los nuevos desafíos mundiales en materia de seguridad para combatir el crimen organizado y otras amenazas, específicamente en el comercio internacional. Me voy a ajustar a los 30 minutos que me han asignado y entiendo que luego habrá algún tiempo para responder preguntas si es que las hubiere. Por supuesto, eso haré con mucho gusto. Miren, Jasón se llamaba y junto con los argonautas debía navegar hasta Cólquide en un barco nombrado Argo. ¿Qué tiene que ver esto con el comercio internacional, con la inteligencia artificial y con todos los interesantes e importantísimos temas que se tratarán en este foro? Pues ya cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. En todo caso, basándome en esa, que es una de las más hermosas historias de la mitología griega, me permito decirles que Jasón precisamente fue en la búsqueda de conseguir el vellocino de oro, que era un gran tesoro, y lográndolo podría recuperar el reino que le había sido usurpado. Entonces Jasón fue ayudado por Medea, una hechicera que en realidad tenía algún interés amoroso por él, por Jasón, y precisamente por eso le estaba ayudando. Jasón en su viaje hacia la Cólquide tuvo que sortear una serie de aventuras, sirenas, gigantes, arpías, toros bravos, un dragón, todos ellos custodiaban el vellocino de oro. Pero en lugar de devolverle el reino, el rey usurpador y el que había capturado el vellocino le ofreció a Jasón como en recompensa a su hija, la hija del rey, en matrimonio. Y Jasón aceptó. Lógicamente, Medea, que estaba enamorada de él, en venganza, envió como regalo un traje de novia, pero ese traje estaba embrujado y comenzó a arder en el momento en que la novia empezó a vestirse con ese traje. Jasón, por este hecho, cayó en una gran depresión y un día eligió la sombra de un apolillado barco para descansar. Mientras descansaba, el barco se rompió en 1000 pedazos, aplastó a Jasón. Con estos antecedentes, déjenme decirles que cuando yo pienso en el comercio internacional, la palabra desastre a mí personalmente no me alcanza. Prefiero usar la palabra catástrofe porque etimológicamente, desde el griego, la palabra catástrofe significa giro en contra. Pero yo veo ese giro en contra como un giro de 180 grados, es decir, algo como desaprender para volver a aprender. Es decir, insisto, es un cambio drástico, un cambio drástico como el que vivió Jasón en esa aventura de encontrar, de buscar el vellocino de oro.
tratemos de ver al comercio global, al comercio internacional, en el rol del héroe de nuestra historia. Si me permiten la comparación, el comercio internacional vendría a ser en esta historia el propio Jasón. Entonces, como todo héroe, el comercio internacional también tiene hazañas, es un héroe. La primera de esas es que precisamente fomenta el crecimiento económico al permitir que los países se especialicen en la producción de aquellos bienes y servicios en los que tienen ventajas comparativas y competitivas. Por lo tanto, logran aumentar su eficiencia, su productividad, y eso, por supuesto, beneficia al cliente. Otra hazaña del comercio global es que facilite el acceso a una mayor variedad de bienes y servicios, proporcionando más opciones para satisfacer no solo las necesidades, sino también los gustos, los deseos y, por lo tanto, el bienestar de los consumidores. Otra hazaña del comercio global de nuestro héroe es que estimula la innovación y la transferencia de conocimiento al reducir los precios de los bienes de consumo, promoviendo la competencia y la eficiencia en la producción. Cuando los países importan productos desde lugares en donde se producen a menor costo, los consumidores obviamente nos beneficiamos porque tenemos, por supuesto, productos más baratos y asequibles. Y también estimula la innovación y la transferencia de dominio. Pues al interactuar con diferentes mercados y culturas, las empresas aprenden nuevas prácticas y enfoques, lo que fomenta la innovación y la mejora en los productos y en los procesos que se gestionan para la elaboración de estos productos. Miren, el comercio global también impulsa la inversión en infraestructura y en países como los nuestros en Latinoamérica esto es muy importante porque precisamente esa inversión en infraestructura de logística especialmente, construyendo más carreteras, más puertos, más aeropuertos, un sinfín de sistemas de comunicación. Esto, por supuesto, que genera empleo y estimula el crecimiento económico. Sin duda, como ustedes pueden ver, los beneficios de las hazañas de nuestro héroe, de las hazañas del comercio internacional, son incuestionables. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que no todo es color de rosas. Por el camino, nuestro héroe va dejando algunos pendientes, algunos desafíos, algunas preocupaciones. Por ejemplo, la desigualdad económica, la desigualdad social, la competencia desleal en algunos casos, el impacto ambiental del cual tanto se habla en la actualidad. Y hablando del tema central de esta charla, el comercio global también podría, en cierta medida, ser el responsable de la intervención del crimen organizado, de la corrupción, del soborno, entre otros. Si nuestro héroe hoy acudiera a una pitonisa, si nuestro héroe tuviese la capacidad de leer la bola de cristal, seguramente luego de echar una ojeada a, no sé, al New York Times y de consultar, por supuesto, a ChatGPT, esta pitoniza diría algo como esto. Basándonos en la información disponible, las proyecciones sobre las peores amenazas al comercio mundial en los próximos años nos permiten elaborar un siguiente listado de riesgos. Tome en cuenta que está hablando la pitonisa. Primer riesgo del comercio internacional es que se puede venir una alta inestabilidad geopolítica. Las tensiones geopolíticas pueden desencadenar en conflictos,
intensificarse y provocar guerras comerciales. Y estas guerras comerciales pueden ser a gran escala. Se podrían imponer nuevos aranceles, sanciones económicas, barreras al comercio, afectando, por supuesto, negativamente a las cadenas de suministro globales y reduciendo el volumen de los flujos del comercio internacional. El evidente empeoramiento de las relaciones entre los Estados Unidos y China puede derivar en una separación total de la economía mundial. Por otra parte, los lazos entre la Unión Europea y China empeoran significativamente y se incrementa la posibilidad de un estallido bélico entre China y Taiwán, lo que propiciaría obviamente la intervención de los Estados Unidos. Y por otro lado, no se puede descartar la posibilidad de una ciberguerra que podría paralizar inclusive la infraestructura pública y privada en las principales economías. Otra amenaza del comercio mundial son las crisis económicas y financieras. No es posible descartar entonces el surgimiento de recesiones globales o colapsos financieros de mercados importantes, incluyendo crisis monetarias que impactarían significativamente el comercio mundial. Estas situaciones podrían provocar una disminución, y es lógico pensarlo así, una disminución en la demanda de bienes y servicios, así como una reducción muy importante en la inversión extranjera directa, acompañado, por supuesto, entonces por restricciones en la liquidez, y esto dificultaría el crédito para grandes, medianas y pequeñas empresas. Un endurecimiento monetario muy inesperado y rápido puede dirigirse a la caída del mercado de valores de los Estados Unidos. Y es previsible también, como ya sucedió en los Estados Unidos hace algunos años, un desplome inmobiliario en China que conduciría a una fortísima desaceleración económica. Otro riesgo del comercio mundial es el cambio climático y los desastres naturales. Eventos climáticos extremos como huracanes, tormentas, sequías, inundaciones pueden interrumpir la cadena de suministro, dañar la infraestructura, esa que hablábamos hace un momento, y afectar la producción y distribución de bienes y servicios. Las sequías severas, especialmente en África, ya provocan hambruna. Y a pesar del aprendizaje, el fantasma de las pandemias puede provocar reactividad de los mercados. Miren, también hay que considerar a la tecnología y a la automatización como un riesgo para el comercio internacional. Podría ser una paradoja, pero en realidad no lo es. Porque aunque nos ayudan, y eso es indiscutible, esa tecnología y esa automatización también podría generar disminución en las fuentes efectivas de trabajo. Y obviamente los gobiernos y las empresas deben adaptarse a las nuevas tecnologías y a la automatización para permanecer competitivos, que es obviamente lo que se espera al final. Otro riesgo del comercio internacional son los nacionalismos económicos, pues estos nacionalismos en ciertos países pueden llevarles a la adopción de políticas proteccionistas que limiten el acceso de mercados extranjeros y la imposición de restricciones comerciales y la inversión extranjera, así como la promoción de productos nacionales como lo único que debería ser consumido, podría reducir el acceso a los mercados, por supuesto, socavando al comercio. El malestar social generalizado. Acuñamos el término permacrisis
para darle nombre a ese prolongado periodo de inestabilidad e inseguridad que estamos viviendo. Y el Ecuador es una prueba de ello. Como resultado, en general, de una serie de eventos catastróficos como la pandemia, que se han venido concatenando y sobreponiendo como si nunca estos eventos pudieran llegar a tener fin. Los impactos de esta permacrisis entonces inciden directamente empeorando las condiciones de vida de los hogares, exacerbando el malestar social y multiplicando las protestas ciudadanas como expresión del descontento popular, descontento justificado o no. Y conforme vamos olvidando el fantasma del COVID-19, las movilizaciones por la justicia social, climática, de género, en fin, vuelven a tomar las calles. Entonces, ese control que se requirió para la gestión de la pandemia parece haber normalizado la violencia como herramienta política, tanto por parte de los aparatos de control y de seguridad del Estado, como de sectores de la sociedad especialmente reaccionarios. Y entonces las consecuencias de esto, de esa permacrisis que se mantiene y que hace que los conflictos parece que no tengan fin, pueden representar un riesgo adicional en la escalada de conflictos internos en nuestros países. El fantasma del malestar social generalizado aparece como sombra de las dificultades para visorar un panorama de esperanza en la recuperación del comercio mundial. Y por supuesto, otro riesgo al comercio internacional es el delito transnacional. El narcotráfico, el lavado de activos, el robo de información, son solamente algunos de un sinfín de crímenes en los que, en la mayoría de los casos, el comercio internacional se ve involucrado. Nosotros vemos con mucha preocupación cómo casi a diario en las noticias un contenedor de carga lícita con destino a un determinado país es utilizado por los narcotraficantes para enviar droga. Y un delito mucho más agresivo, pero mucho menos evidente que el mismo narcotráfico, es el lavado de dinero. Solamente el tráfico de cocaína genera aproximadamente 93,000 millones de dólares al año. Ese dinero tiene que de alguna manera ingresar al flujo legal económico de un país. Es esa manera que ellos buscan para que el dinero sea dinero legal. Si es que alguien se atrevería a calcular cuánto de eso representa el Producto Interno Bruto de un país, las cifras nos asustarían. Pero al igual que Jasón, sorteando sirenas, arpías, monstruos, el comercio global también tiene que vérselas en los próximos años con muchas de estas amenazas que hemos nombrado. Jasón no estuvo solo, acuérdense que le acompañó su enamorada, su novia, Medea. El héroe de nuestra tragedia, el comercio internacional, tampoco está solo. Hay organismos que buscan protegerlo. Mencionemos algunos de ellos, ustedes los conocen más que yo. La Organización Mundial de Comercio, la OMC, el principal organismo internacional que negocia, acuerda, establece normas que facilita la resolución de disputas comerciales entre países.
La Organización Mundial de Aduanas, para nosotros, una organización muy querida, cuyo objetivo es garantizar la seguridad y la protección de las aduanas y de sus miembros inscritos. Me parece que en este momento 179 aduanas del mundo forman parte de la OMA. A través de estas 179 aduanas se mueve el 99% del comercio mundial. Este es otro de esas deidades que cuidan, que protegen al comercio internacional. Y un tercer organismo de los muchos que hay, el Fondo Monetario Internacional, es un órgano de las Naciones Unidas que busca estimular el crecimiento de la economía mundial. Miren, muchos de estos organismos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, época en la que el mundo acusaba urgentemente una enorme necesidad de colaboración a gran escala entre países con un único fin, la reconstrucción económica y la reconstrucción de la paz. A propósito de la colaboración, no sé si se habrán dado cuenta, pero Jasón no poseía poderes sobrenaturales. Posiblemente su mayor y único poder fue su liderazgo, liderazgo que ejerció precisamente para lograr la colaboración de los argonautas y conseguir el favor de los dioses para recuperar el vellocino de oro. Al comercio global le ocurre lo mismo. Sus poderes no tienen absolutamente nada de sobrenaturales. Están basados en algo tan simple como la confianza. Dice Yuval Harari en su libro Breve Historia de la Humanidad, la red comercial global de hoy en día se basa en nuestra confianza en entidades ficticias como el dólar, el Banco de la Reserva Federal y las marcas registradas totémicas de las corporaciones. Cita textual del libro de Yuval Harari. Ahora, ¿cómo podemos afirmar que el dólar es una ficción? Permítanme ponerle un ejemplo que espero resulte simple. Imaginemos que usted está hambriento en un lugar donde no hay alimentos a la vista. Imagínese entonces que cerca de usted pasa un chimpancé que viene cargado de un racimo de bananos. Es posible que usted intente convencer al chimpancé de intercambiar algunas bananas. Y lo único que usted tiene, lo único que usted puede ofrecerle al chimpancé es un billete de $1. Pero el chimpancé no hace el intercambio. Y entonces, ante el rechazo del animalito, usted sube la oferta y pasa de $1 a $20 a cambio de un par de bananas. Acuérdese que usted está hambriento y entonces cree que con esos $20 le va a convencer al chimpancé para hacer el intercambio. Usted podría tratar de convencerlo argumentando que ese pedazo de papel, ese billete de $20 puede ser intercambiado casi por cualquier cosa en casi cualquier parte del mundo. Obviamente, ante el reiterado rechazo del chimpancé, tal vez a usted se le ocurra invitar a que colabore con usted, acudiendo al argumento de que cuando muera, si es que colaboró con usted, el chimpancé se va a ir al cielo de los chimpancés. Pero si no colabora con usted, se va a ir al infierno de los chimpancés. Mire, si nada mueve al animalito a darle a usted una banana, no será porque se trata de un acaparador ambicioso y avaro. Es porque el chimpancé no cree en las historias de usted. No cree en la intercambiabilidad del dólar. Por supuesto, no cree en el cielo ni en el infierno. El comercio global no puede existir
El comercio global no puede existir sin la confianza. Y es muy difícil confiar en los extraños. Para dejar de ser extraños, debemos entonces empezar a establecer lazos de confianza basándonos en las historias que nos contamos y en las historias que nos creemos sobre dioses, sobre nuestros ancestros. La leyenda impresa en el billete de $1 no es gratuita ni fortuita. En Dios confiamos, dice allí. Ahora, es importante mencionar que la colaboración no es exclusiva de los seres humanos, lo hacen también los insectos. La capacidad de transmitir información tampoco se ha comprobado que las abejas y las ballenas, entre otros muchos animales, son capaces de transmitir información. Pero hasta donde sabemos, solo nosotros, solo los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar cosas que no existen realmente. Solo nosotros podemos hablar de entidades que nunca hemos visto, que nunca hemos conocido, que nunca hemos oído. Y más allá de imaginar, más allá de ejercer nuestra capacidad para imaginar cosas, ha sido nuestra capacidad de imaginarlas colectivamente lo que nos ha permitido colaborar flexible y amplísimamente. Es posible que hoy en día, yo lo podría hasta asegurar, no logremos conseguir creyentes suficientes en el dios Sobek, el dios cocodrilo, creador del río Nilo. Pero es seguro que si logramos reunir los dólares suficientes, podemos entonces conseguir la colaboración necesaria para construir un puente sobre el mismo río Nilo. Las historias que nos contamos y nos creemos son capaces de lograr grandes, increíbles cambios en amplias colectividades. Por ejemplo, en 1789, recordarán ustedes esa parte de la historia, los franceses dejaron de creer en el mito divino de los dioses y Tres comenzaron a creer minutos. en el mito de la soberanía del pueblo. A partir de entonces, el mundo cambió para siempre. Ya hemos dicho que el mayor logro de Jasón fue liderar a los argonautas, que se consideraban los 50 hombres más valerosos de la época. Los argonautas en la actualidad, los que acompañan al comercio mundial, son personas como ustedes, que todos los días tejen historias de éxito, historias de confianza. Las garantías que esta clase de personas, que esta clase de empresarios ofrecen, relatan historias de compromiso que sobrepasan lo conveniente, que abrazan lo correcto. Hemos sido capaces de desarrollar códigos de buenas prácticas, hemos creado nuestras propias formas de organización, hemos desarrollado formas de certificar la gestión del riesgo ética y técnicamente suficiente y auditamos y somos capaces de dar fe que el comercio mundial merece nuestra confianza. Así una persona por las calles de Nueva York, de Ámsterdam o de Hong Kong puede ir cualquier día a la tienda de la esquina y comprar un dulce, una flor, un café, bananos, camarón llevados desde Ecuador a un precio conveniente y sin temor. Miren, somos capaces de generar confianza en el comercio internacional y podemos hacerlo ahora. 1000 árboles creciendo hacen muchísimo menos ruido que uno solo cayendo. Pero el poder que generan esos 1000 árboles es el mismo poder que nosotros, como personas honestas, como personas de bien, podemos generar para que esas amenazas al comercio global sean controladas, sean gestionadas y nuestras actividades
relacionadas a comprar y vender productos hacia y desde el mundo entero sea segura y sea confiable. Muchísimas gracias por su atención.